Hola, buenos días a todos y todas. Seguimos con este seminario de marxismos. Hemos estado revisando las tesis sobre la historia de Walter Benjamin. Ya llevamos varias sesiones porque le hicimos una introducción a su pensamiento. Luego por fin entramos a las primeras tesis, pero en realidad nos faltan varios grupos de tesis, ¿no? Eh, Partimos de una idea de Bolívar Echeverría, que es también uno de los grandes lectores de estas tesis sobre Feuerbach, que estas tesis son una crítica al discurso socialista y comunista, digamos, ¿no? Es el testamento de Walter Benjamin, ya lo hemos dicho, en un momento muy desesperado de su vida, pero también un momento muy oscuro del siglo XX, que es, pudiéramos decir, el avance del fascismo, la derrota de la izquierda, y en ese momento empieza a juntar toda una serie de notas, de ideas y a escribir estas tesis como una especie de mensaje que quiere encerrar en una botella para mandárnoslo. Y decíamos que el mensaje nos ha llegado, ¿no? Nos ha llegado, pero ese mensaje en parte es una crítica al discurso socialista de la socialdemocracia, pero también al discurso comunista, este comunismo estalinista que ha pactado con Hitler en ese momento oscuro y nos manda estas tesis, ¿no? Eh, nos las manda desde ese pasado, desde su pasado, y las recibimos desde este presente. Estamos, como el propio Walter Benjamin sugiere, estamos constelando eh, con él, ¿no? Estamos regresando al pasado para ver qué nos dice, qué iluminaciones nos da para el presente. Entonces, son una abierta polémica, dice Bolívar Echeverría, con el socialismo realmente existente, ¿no? El que se derrumba en 1989. Y en ese sentido, podemos decir que es una crítica a este discurso tanto por sus contenidos como sus formas. Pero no se queda en la crítica, también va a ofrecer alternativas, ¿no? Habíamos hablado lo más radical de la crítica en cuanto a los contenidos es la complicidad que tuvo este discurso socialista, comunista, con el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Con el desarrollo económico, con el progreso económico, científico y técnico. Esta es la gran crítica que hace Walter Benjamin a todos estos discursos de la propia izquierda, ¿no? Y ya veremos que recibimos ese mensaje, asumimos también esa crítica y podemos decir que ahora tenemos elementos para romper esa complicidad, ¿no? Con el progreso, con el desarrollo, con toda esta serie de nociones que han sido eh, elementos ideológicos fundamentales para el sostenimiento de este mismo sistema, ¿no? Entonces él defiende una postura con una crítica radical al progreso. Ya veremos un poco si avanzamos en las tesis, como ya no está solo en esta postura, ¿no? Pero no nada más es la crítica a estos contenidos, es una crítica también a las formas del discurso, a un discurso cientificista, positivista, mecanicista, determinista, que le apuesta más a lo conceptual, a lo teórico, un discurso materialista, pero materialista sin espíritu, pudiéramos decir, ¿no?
porque Walter Benjamin defiende un discurso subjetivista, ¿no? Claramente subjetivista, donde el sujeto se expresa, donde el sujeto mira, el sujeto, por cierto, oprimido, el sujeto negado, el sujeto que vive el estado de excepción, que desde su perspectiva siente y tiene experiencias todavía, ¿no? Un discurso subjetivista que pretende rescatar además lo espiritual, con imágenes, figuras, figuraciones, metáforas, alegorías mesiánicas, ¿sí? Entonces, una crítica al contenido y una crítica a la forma del discurso. Ya habíamos dicho que estas tesis son un manuscrito inacabado, eh, tiene antecedentes previos, los va redactando, él dice, a lo largo de 20 años. En realidad los está redactando estos últimos años de su vida, donde es un judío comunista perseguido por el avance de los nazis, ¿no? Son 18 tesis, más dos tesis extra, todas breves y condensadas, llenas de imágenes, alegorías, metáforas, símbolos. Eh, Esas tesis, digo yo, son un balance y perspectivas, un balance de la derrota sufrida, ¿sí? La victoria de los fascistas, la derrota de la izquierda marxista, pero también una serie de perspectivas, de propuestas de lucha antifascista. Eh, en ese sentido, estas tesis tienen necesariamente un componente político. No, no son tesis académicas, no son tesis especulativas, no son tesis hechas desde la academia para que sean consumidas en la propia academia. Son tesis de un Walter Benjamin que se piensa como un militante antifascista, que huye al final de Europa, intenta huir al final de Europa y no lo logra, y por eso se suicida antes de caer en manos de los fascistas, porque todavía quiere defender algunas posiciones en Europa, algunas posiciones antifascistas. Y también está viviendo la experiencia de este derrumbe de las democracias eh, liberales en Europa, el abandono de la guerra civil española, el avance de los fascistas, etcétera, ¿no? En ese sentido, estas tesis que se han llamado tesis sobre la historia, en realidad son tesis que pretenden poner las bases para una reconstrucción del materialismo histórico, considerando su dimensión utópica, cultural, mesiánica, como dice el propio Benjamin, para combatir el fascismo. Entonces, este es, creo yo, su contenido que nos sigue diciendo cosas, nos sigue hablando, Walter Benjamin nos sigue hablando desde el pasado, eh, advirtiéndonos siempre con su aviso de incendio, eh, y, y también dándonos una experiencia, ¿no? Dándonos una eh, propuesta para la lucha recomenzada en contra del fascismo, ¿no? Ahora, estas tesis, a su vez, están agrupadas, pero no caprichosamente. Hay una lógica en su manera de presentación, ¿no? Yo distingo cuatro momentos en estas tesis, ¿no? El primer momento, la dimensión utópica mesiánica del materialismo histórico, muy ejemplificada con esta imagen del muñeco, el turco mecánico que juega ajedrez y que gana, probablemente porque tiene un enano, además deforme, que es el que experto en el ajedrez, que es el que gana, ¿no? Esta imagen la agarra Walter Benjamin para darnos una primera idea de lo que él propone, ¿no? Ese muñeco mecánico es el materialismo histórico
y ese enano escondido que puede ganar la partida de ajedrez, y ganar la partida de ajedrez es instituir la sociedad sin clases, es un enano teológico, ¿no? Eh, y cuando se refiere al enano teológico, a lo que se refiere es a este aliento utópico, mesiánico, que el propio marxismo, o un cierto marxismo frío, como diría Bloch, ha perdido, lo que le impide estar en esta partida de ajedrez, ¿no? Como imagen de este primer momento, aunque hay otras tesis que ya revisamos, igualmente ahorita las repasamos, ¿no? Pero hay otro momento, digamos, en estas tesis, que es la propuesta propiamente de la lucha político-espiritual como redención. Incluso el uso del concepto de redención que va a usar Walter Benjamin, ¿no? Son las tesis que van desde la 4 hasta la 8, donde él continúa en esta propuesta de la lucha espiritual, esta batalla cultural contra el fascismo, que es algo muy actual, que es algo que ante el ascenso de los fascismos es una tarea de la izquierda, y Walter Benjamin ahí está desde el pasado, eh, vivo todavía, eh, queriendo también su revancha, dándonos ideas de cómo intervenir en esta lucha espiritual, cultural, ideológica en contra del fascismo. Hay otro momento en las tesis, que es un momento donde se detiene, ¿no? Donde se detiene Walter Benjamin y nos da una imagen de las ruinas del progreso, ¿sí? Eh, Serían de la tesis 9, la famosa tesis 9 del Ángel 9, del Ángel Nuevo, eh, con esta poderosa imagen del ángel, eh, arrastrado por el viento del progreso, que solo ve hacia atrás cómo se levantan las ruinas, cómo se van acumulando las ruinas, ¿no? Entonces serían de la 9 a la 11, y va a cerrar en otro momento con una propuesta, para pensar justamente el momento mesiánico, el momento revolucionario, el momento donde la utopía puede realizarse, el tiempo mesiánico, ¿sí? El tiempo histórico, pero en términos de tiempo mesiánico, con saltos dialécticos, para ir pensando siempre la posibilidad de la revolución como un acontecimiento que irrumpa. Entonces, estos son los momentos de las tesis. Hemos empezado con, ya pasamos este primer momento, la dimensión utópica, mesiánica, bueno, es permanente, ¿no? Este es como el gran mensaje de todas estas tesis sobre la historia: recuperar el momento utópico mesiánico y juntarlo con el materialismo histórico, ¿no? Juntar al muñeco mecánico con el enano teológico, por decirlo así, ¿no? Entonces, esta perspectiva, por supuesto, va a estar permanente, pero va a haber un énfasis a otros aspectos en el desarrollo de las tesis, ¿no? Por ejemplo, el de la lucha cultural con imágenes dialécticas y constelaciones, el de la crítica fuertísima al progreso, y esta nueva concepción de la historia, ¿no? Esta nueva concepción de la historia marxista, esta nueva concepción del materialismo histórico, por decirlo así, que el propio Walter Benjamin va a plantear en las tesis finales, ¿no? Entonces ya habíamos recordado esta tesis del muñeco, el turco, mecánico, que juega ajedrez y que gana, y que se sospecha que hay un enano, eh,
que es el que mueve las piezas para que el muñeco mecánico gane, ¿no? Eh, por un lado, está esta alusión ya a la inteligencia artificial, que por cierto, Edgar Allan Poe escribió un artículo sobre esta leyenda. Al parecer sí hubo algo así en el siglo XIX, en la corte de Teresa I de Austria, y era una especie de misterio, ¿no? El artículo de Edgar Allan Poe es muy no es un cuento, yo pensé que era un cuento, pero más bien es un artículo científico muy riguroso, donde plantea la hipótesis del enano escondido, pero no lo asegura, ¿no? Sigue siendo un misterio. Él examina, incluso llega a vislumbrar el asunto de una inteligencia artificial que está desafiando a la inteligencia humana, en fin, ¿no? Pero para Walter Benjamin, eh, digamos, es una imagen muy útil, ¿no? Ese muñeco gana por el enano escondido que sabe ajedrez y en la imagen que él construye, ese muñeco mecánico es el materialismo histórico. Por cierto, mecanicista, el que él critica de la socialdemocracia, eh, un materialismo histórico simplificado, pero gana. ¿Qué significa que gane en una batalla del materialismo histórico? Bueno, que la sociedad sin clases, el comunismo, es el que triunfa en esta larga juego de lucha de clases en en una ajedrez histórico, pero va a ganar, dice Walter Benjamin, porque hay una teología escondida, ¿no? Y la teología para Walter Benjamin es el impulso mesiánico, ¿sí? Es el deseo utópico, es una fuerza espiritual que en todo caso es lo que él pretende juntar, hacer esta síntesis de marxismo y mesianismo que para muchos es imposible, pero Walter Benjamin es lo que propone, ¿no? Y Logui, por ejemplo, que es un gran guía en estas seminario de los marxismos, nos dice que sí, que hay una fusión alquímica entre el marxismo, además revolucionario, y el mesianismo en esta propuesta de Walter Benjamin, ¿no? En esta propuesta de restituir la dimensión utópica y espiritual en la lucha contra el capitalismo y el fascismo, ¿no? Y a lo mejor alguien se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Esto es posible? No alguien pudiera decir, ¿no? Pero en realidad esto ya ocurrió y ocurrió en América Latina y se llama Teología de la Liberación, ¿no? Entonces ya estuvimos examinando cómo justamente esta propuesta de Walter Benjamin, eh, tal vez sin haberla conocido, seguro sin haberla conocido, se llevó a cabo en América Latina con esta fusión alquímica entre propuestas teológicas eh, de redención y propuestas marxistas revolucionarias, ¿no? Entonces, Lowy, que ha estudiado esto con mucha atención, tiene dos libros sobre la teología de la liberación en América Latina, y aparte él mismo, dentro de sus estudios, siempre ha estado estudiando sociología de de la religión, ¿no? En su formación, eh, digamos, sociológica, a veces muy weberiana, siempre eh, con esta formación que tiene, ¿no? Entonces ya veíamos los puntos en común que hay entre eh, la teología de la liberación y un pensamiento revolucionario como el marxista, ¿no? Entonces ya no me detengo mucho ahí y cómo esta confluencia entre marxismo y teología en realidad supuso
una reactivación de luchas sociales, políticas muy importantes, ¿no? En algún momento dado, ahora ya no tanto, pero en algún momento dado en América Latina, la teología de la liberación fue parte de todo un movimiento social, político, liberador, emancipador muy importante, ¿no? En todo caso, eh, digamos, Logui, junto con Enrique Dussel, por ejemplo, y mucho más atrás, Walter Benjamin, nos han estado insistiendo en la necesidad de enfatizar estos fines espirituales en el proyecto revolucionario y sobre todo en el debate contra el fascismo y las nuevas derechas extremas, ¿no? O sea, en realidad tenemos un elementos muy ricos, espirituales, políticos, eh, culturales, para levantar un discurso en contra de la retórica de fascista, ¿no? Entonces, digamos, ahí está un poco este apunte, esta primer propuesta, ¿no? La estoy revisando muy rápidamente porque vamos hacia el segundo grupo de tesis sobre la historia de Walter Benjamin, ¿no? Pero lo dice muy claramente Walter Benjamin, ¿no? Al concepto de sociedad sin clases hay que devolverle su verdadero rostro mesiánico, y eso en interés de la propia política revolucionaria del proletariado, ¿sí? Dice en estas tesis, en una de las notas que va metiendo en este escrito, ¿sí? Y luego incluso creo que va a agregar, y esto es importante, en la lucha contra el fascismo. Eh, de alguna manera se ha interpretado en esta perspectiva la propuesta de Walter Benjamin. Ya veíamos la interpretación de Reyes Mate, esta muy rica interpretación de Bolívar Echeverría, mucho más sugerente todavía por esta idea de incluso recuperar una idea que viene del propio Walter Benjamin, una idea de recuperar la relación con la naturaleza, no como una relación meramente instrumental o objetiva, sino con esta otra dimensión subjetiva de encuentro con la propia naturaleza, ¿no? Eh, luego revisamos la segunda tesis, ¿no? Esta tesis donde desde el pasado hay una exigencia de redención. Los muertos derrotados en el pasado nos están exigiendo desde el pasado su redención, y a toda nueva generación se le ha otorgado una débil fuerza mesiánica, una débil fuerza que puede salvar a los muertos del pasado, ¿no? Eh, en esta tesis hay una serie de imágenes, pero hay una recuperación de la felicidad, en realidad, ¿no? Él junta al materialismo histórico y lo liga con imágenes de felicidad personal, pero luego dice es que la felicidad personal tiene que ser social, tiene que ser histórica, tiene que ser para todos, para todas, pero tiene que ser también para aquellos muertos, derrotados, que no fueron ni libres ni felices y que nos reclaman su redención. ¿Sí? Entonces, nuestra lucha en contra del capitalismo, en contra del fascismo, y habría que subrayar que nuestra lucha en contra del capitalismo y en contra del fascismo tiene una dimensión espiritual. No solo estamos en contra del capitalismo porque supone una desigualdad en la redistribución de la riqueza, ¿no? O supone una exclusión
de las formas de participación en el poder político, ¿no? Nuestra crítica incluso es más radical. Nuestra crítica es un mundo invertido donde se nos enajena la vida, se nos enajena el tiempo, las potencias humanas, un mundo donde rigen los fetiches, el fetiche del dinero, el fetiche de la mercancía, la posesividad, ¿no? Eh, un mundo capitalista, digamos, deshumanizado, ¿no? Entonces nosotros no solo luchamos en contra del capitalismo por toda una serie de consideraciones materiales, sino también por una perspectiva espiritual, pero también luchamos en contra del capitalismo porque queremos darle un sentido a la historia donde las luchas de los muertos o las vidas de los muertos que sufrieron cobren sentido porque hemos por fin eh, instituido una sociedad con justicia, ¿no? Y esa es la redención, en realidad, esa es la idea de la redención, ¿no? Entonces, por eso la idea de que un proyecto revolucionario socialista significa felicidad, ¿sí? Queremos felicidad, ¿no? Queremos libertad. Nosotros tal vez seamos los más comprometidos con las libertades, ¿no? Cualquier tentativa de cambio anticapitalista que no tenga espacio de libertad, para nosotros no es socialista, ¿no? Tiene que haber libertad. Libertad, decía Luxemburgo, ¿no? Libertad también para los que piensen diferentes, para los que tengan otra postura, ¿no? Queremos paz también, por supuesto. Queremos un mundo que termine todas estas guerras en las que ha estado metido en la humanidad, ¿no? Yo luego digo, la sociedad no existe, no ha existido, ¿no? Desgraciadamente, la sociedad no existe, no ha existido. Hemos vivido en campos de guerras, guerras de lucha de clases, guerras patriarcales, guerras de económicas, sociales, comerciales, donde los victoriosos borran a los vencidos del pasado. eh, y guerras con genocidios terribles. Y nosotros lo que queremos, los socialistas, lo que queremos es sociedad, sociedad común, vivir socialmente en común y compartir la riqueza y vivir en paz y con justicia, ¿no? Esos son nuestros ideales socialistas, ¿no? Y hay que repetirlos porque la retórica fascista nos tacha de adoradores del Estado y de la esclavitud estatal, destructores, violentos, resentidos, etcétera, ¿no? No, nuestro discurso es otro, ¿no? Nuestro discurso socialista es otro y queremos felicidad, libertad, paz, justicia para el presente, pero también queremos darle sentido a toda la historia, queremos reivindicar eh, a todas las víctimas de la historia, ¿no? Su vida tuvo sentido. Por fin hemos llegado a un mundo que ustedes deseaban, ¿no? Eh, y queremos nosotros crear un mundo mejor, salvar el presente que va directo al colapso y también salvar al pasado, ¿no? O sea, estos fines materiales eh, que luego planteamos de entrada en un discurso socialista o comunista o revolucionario, tienen que ir acompañados con toda una serie de propuestas culturales, espirituales, ¿no? Eh, de renovación del mundo en el sentido de humanizarlo, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, y volveremos sobre esto, Walter Benjamin ya en estas tesis, con esta idea de que los muertos están vivos y nos están reclamando que haya justicia para ellos, ¿no? Que no solo luchemos por nosotros, ¿no?
no solo luchemos por nuestros hijos o los que vienen mañana, ¿no? Que también luchemos por los que están atrás, ¿no? Por esos que quedaron atrás, ¿no? Esos muertos que quedaron atrás, que piden ser recordados, piden ser vengados, piden ser redimidos, ¿no? Entonces, en esta, eh, digamos, eh, irrupción del pasado en el presente, Walter Benjamin ya está pensando otra temporalidad, ¿no? Él ya está pensando otra temporalidad que va a desarrollar más adelante en otro grupo de tesis, ¿no? Por ahí nos preguntábamos ante esta propuesta de Walter Benjamin de cómo el pasado irrumpe en el presente en un momento de cambio revolucionario. Nos preguntábamos, me preguntaba yo, cuál pudiera ser un buen ejemplo de ello. Y un buen ejemplo de ello es un magnífico libro de Luis Villoro, La Revolución de Independencia, que fue su primer nombre. Luego lo cambió el proceso ideológico de la Revolución de la Independencia, donde justamente eh, Villoro va a dar estos saltos dialécticos, estas imágenes, estas constelaciones que ya recomendaba Walter Benjamin, y Villoro no había leído a Walter Benjamin, ¿no? En realidad es un libro que será de mediados del siglo pasado, ¿no? Villoro, influido por la filosofía de lo mexicano, escribe en ese contexto este potente libro, ¿no? Que por ahí examinamos un poco. Y un poco en esta idea también todavía de estas tesis, esto de que, eh, digamos, nada se pierde del pasado, ¿no? Todo puede ser redimido, ¿no? Otra vez con esta idea del pasado, ¿no? El materialista histórico, el historiador, pero yo estoy pensando que no solo habla del historiador, habla del marxista, habla del militante, ¿no? Eh, no solo se debe limitar a narrar los sucesos, los grandes sucesos, ¿no? También tiene que narrar los pequeños, ¿no? Las victorias y las derrotas, los hechos cotidianos y los históricos, los individuales y los colectivos, ¿no? La importancia de narrar, de dejar testimonio, dejar constancia, hacer memoria, porque nada debe considerarse perdido para la historia. El pasado está vivo y en disputa, ¿no? Y los vencidos no quieren ser borrados por la historia de los vencedores y por eso irrumpen en el presente esperando que los rescatemos, ¿no? Y ahí están, desde el pasado, de pronto Morelos se encuentra con Hidalgo, los campesinos en armas, los ferrocarrileros, los estudiantes del 68, allí están vivos en nosotros, ¿no? Nos siguen interpelando, nos siguen exigiendo que sigamos su lucha, que es que digamos, probemos que su lucha tuvo sentido y pueden ganar, ¿no? Eh, y pueden ganarse en el presente, porque solo, dice Walter Benjamin, solo a la humanidad redimida pertenece plenamente su pasado. Si los muertos vivos logramos redimirlos cambiando el presente por un futuro con justicia, eh, serán recordados, pero ya no volverán a nosotros exigiendo venganza porque el mundo ya lo hemos transformado, ¿no? Eh, entonces, ahí están estos muertos vivos que nos están exigiendo desde el pasado, ¿no? Logui, que es un gran conocedor de esta cultura judía,
Él mismo viene de toda una tradición judía, bueno, judío y marxista. Él mismo es una especie de fusión a- a- alquímica, como la que plantea el propio Walter Benjamin, ¿no? Entonces él, digamos, entiende y significa muy bien esta idea de la redención, ¿no? La redención dentro de la tradición judía, ¿no? La redención es ese retorno reconciliado, ¿no? Ese momento, el tikkun judío, dice Lowy, donde la humanidad es restituida, salvada, restablecida, pero también aparece algo nuevo, porque no es el mero pasado el que regresa, sino un tiempo nuevo, que es el tiempo nuevo de la utopía que nos reconcilia, ¿no? Entonces nos explica que con esta tradición de la teología judía mesiánica, lo que quiere hacer Walter Benjamin es enriquecer la cultura revolucionaria, ¿no? Eh, y en ese sentido, el marxismo, como parte de esa cultura revolucionaria, tiene que volverse heredero y albacea de varios siglos de luchas y sueños emancipatorios, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ser portadores de esas utopías, pero también portadores de un mesianismo que quiere justicia, pero quiere la justicia ya, ¿sí? La quiere en el presente. La pasión mesiánica siempre es un activismo político que busca la coyuntura política donde el acontecimiento, el cambio revolucionario pueda ser posible, ¿no? Eh, y es este mesianismo el que alimenta el optimismo de la voluntad, ¿no? La fuerza del querer que siempre puede irrumpir en el presente y provocar cambios, ¿no? Luego repasamos un poco en esta recomendación de Walter Benjamin de constelar, de que el historiador tiene que hacer constelaciones entre el pasado y un presente revolucionario. Bueno, veíamos este magnífico libro de Villoro, que es un libro además escrito en términos de temporalidad, ¿no? Si uno lee este libro, por ejemplo, está el instante revolucionario donde Hidalgo, ya que han descubierto la conspiración, toma en un instante la decisión eh, de llamar a la insurrección, ¿no? Sí, estamos perdidos, aquí no hay otra que ir a llamar a la insurrección y a la lucha por la independencia, ¿no? Y cómo va radicalizando su pensamiento Hidalgo, un criollo, eh, y los criollos están en realidad luchando por la corona española secuestrada por la francesa, pero Hidalgo se radicaliza y de pronto está luchando por la soberanía popular, ¿no? Y cómo en esta radicalización de Hidalgo y su continuador Morelos hay un momento utópico mesiánico donde se condensan las temporalidades, ¿no? Ya no repito mucho esto de Villoro, pero es un libro en este sentido ejemplar, ¿no? Eh, Villoro no lo sabía, pero estaba cumpliendo la tarea que Walter Benjamin había dicho, ¿no? E incluso estas cosas muy, muy emocionantes, donde el propio Morelos eh, convoca a los muertos indígenas en su celebración de la independencia, ¿no? En un discurso que iba a pronunciar en el Congreso de Chilpancingo, donde está convocando a los genios de Moctezuma, Cacama, Cuauhtémoc, que vengan a celebrar en esta asamblea
que es la Asamblea de la Proclamación de la Independencia, ni más ni menos, eh, que vengan a vengar vuestros ultrajes y desafueros, ¿no? Ahí está, incluso esta apelación a la religión, pero desde una perspectiva igualitaria y emancipadora, ¿no? Entonces, y apenas estoy concluyendo las primeras tesis, pero ahorita pasamos a las segundas. Entonces, para Walter Benjamin todo está politizado. Esto es un poco lo que quiero insistir en estas tesis, ¿no? Todo es batalla contra el fascismo, ¿no? Desde esta fusión alquímica de marxismo y mesianismo, se trata de entrar en la disputa espiritual contra el fascismo, de participar en la disputa sobre el pasado para la lucha del presente, de participar activamente en la disputa por el futuro, por el anhelo de justicia, de libertad, de paz, de una sociedad sin clases, con una pasión mesiánica, ¿sí? Entonces, eh, primer grupo de tesis. Y luego sigue en esta dimensión de la lucha política espiritual como redención, ¿no? Con las tesis hasta la 8, ¿no? Primero una cuestión sobre la redención, ¿sí? ¿Qué se entiende por redención? Lowey tiene un libro muy, muy bueno, muy importante, Redención y Utopía, eh, donde trata de lo siguiente, ¿no? Digamos, esta es la introducción al libro. En esta obra, dice Lowey, se ocupa de una generación y de una corriente particular del universo cultural judío de la Europa de medio, ¿no? Una generación de intelectuales nacidos en el curso del último cuarto del siglo XIX, cuyos escritos beben al mismo tiempo de fuentes alemanas, el romanticismo, y judías, el mesianismo. Su pensamiento es profundamente, orgánicamente, inseparablemente judeo-germánico, ya sea que asuman orgullosamente este sincretismo, como Landauer, lo vivan como un desgarramiento, como Franz Kafka, o ensayen negar sus fuentes alemanas, como Scholem, o su identidad judía, como Lukács. Ella se articula, toda esta generación, se articula en torno a la idea judía cabalística del Tikkun, término polisémico que significa a la vez redención, restitución, reparación, reforma, restablecimiento de la armonía perdida. Fue una generación de soñadores y utopistas. Ellos aspiraron a un mundo radicalmente otro, al reino de Dios en la tierra, al reino del Espíritu, al reino de la libertad, al reino de la paz. Su ideal era la comunidad igualitaria, el socialismo libertario, la revuelta antiautoritaria, la revolución permanente del espíritu. Algunos cayeron como combatientes solitarios en las termopilas del siglo XX, víctimas de la barbarie naciente o triunfante. La mayoría fueron profetas, ¿no? El judaísmo libertario en Europa Central, un estudio de una afinidad electiva, cuyo capítulo central, como síntesis de todos ellos, es el propio Walter Benjamin, ¿no? Eh, entonces, digamos, redención en ese sentido, ¿no? Eh, y entremos a la tesis cuarta de estas tesis de Walter Benjamin, que dice así: la lucha de clases que un historiador, educado en la escuela de Marx jamás pierde de vista, eh, es una lucha por las cosas brutas y materiales, sin las cuales no hay nada refinado ni espiritual. Pero en la lucha de clases, lo refinado y lo espiritual se presenta de muy distinto modo de que como botín reservado al vencedor. En ella viven y actúan retrospectivamente en la lejanía del tiempo, ¿sí? Lo refinado y lo espiritual, ¿sí? Viven y actúan retrospectivamente en la lejanía del tiempo como confianza, como coraje, como humor, como astucia,
como inquebrantable firmeza. Y no han dado y no han dejado de poner en cuestión cualquier victoria que en ella hayan logrado y festejado alguna vez los poderosos. Así como algunas flores orientan su corola hacia el sol, el pasado, por una secreta especie de heliotropismo, tiende a volverse hacia el sol que empieza a elevarse en el cielo de la historia. Quien profesa el materialismo histórico no puede sino ingeniárselas para discernir ese, el más, ya no puedo leer esto, el más imperceptible de todos los cambios. Suena rara esta tesis, ¿no? A ver, ¿de qué trata, no? Bueno, primero nos recuerda esta eh, lección marxista, ¿no? Lo eh, infraestructural, económico, determina la superestructura cultural, ¿no? Pero la superestructura cultural también es muy importante. Sí, pero en realidad la superestructura cultural, la cultura, se ha vuelto un botín para las clases victoriosas, ¿no? Entonces, sí, están las lucha por las cosas brutas y materiales, pero también hay que reivindicar la lucha por lo refinado y lo espiritual, siempre y cuando no se vuelva botín de victoria de los poderosos. Pero ¿qué es eso refinado eh, y espiritual que hay en la lucha de clases que podemos heredar de las víctimas del pasado? Bueno, pues son virtudes revolucionarias, ¿no? Son virtudes revolucionarias. Confianza, coraje, humor, astucia, inquebrantable firmeza, ¿no? O sea, ¿de qué nos está hablando Walter Benjamin, no? De virtudes revolucionarias que vienen del pasado, ¿no? Virtudes que hay que recuperar eh, cuando se reactiva la lucha de clases, ¿no? Estas virtudes son las que hay que tener despiertas, activas, en el momento justamente de la lucha de clases. Esas son, digamos, la herencia refinada y espiritual que tenemos que recoger, ¿no? Por ahí veíamos a Daniel Ben Said en su propuesta de las resistencias y todo esto, como él hablaba de cuatro virtudes revolucionarias y de la dignidad, ¿no? Ben Said hablaba de valor o coraje, firmeza, perseverancia, confianza, ¿no? Son virtudes éticas, pero ya son al mismo tiempo virtudes políticas de revuelta, de lucha contra los poderes, ¿no? Y Walter Benjamin va a agregar otras virtudes, ¿no? Digamos, coraje, por supuesto, hay que tener valor, dignidad, coraje, resistir, firmeza, ¿no? No rendirse, no claudicar, perseverancia, confianza, fuerza interior. Y Walter Benjamin le agrega dos, ¿no? Muy útiles en la lucha cultural contra el fascismo. El humor, la burla abierta o irónica a los poderosos, el ridiculizarlos, y la astucia como una especie de prudencia combativa, saber cuándo avanzar, cuándo retroceder, ¿no? Pero de eso nos está hablando Walter Benjamin, ¿no? Hay una dimensión, digamos, espiritual importantísima, ética, política, en la lucha de clases que tenemos que reivindicar, ¿no? Aquí me parece, y muchos lo han indicado, que es muy patente la influencia de Bertolt Brecht, ¿no? Bertolt Brecht y toda esta literatura y esta poesía y estas obras de teatro, donde justamente va a insistir en esta dimensión, en esta motivación espiritual, ¿no? Y son célebres los poemas de Bertolt Brecht al respecto, ¿no? Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, y hay los que luchan toda la vida, que son los imprescindibles, ¿no?
o sea, los inquebrantables, los que tienen estas virtudes, ¿no? La más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y los desalentados levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores, ¿no? Cuando empiezan a adquirir confianza en sí misma, ¿no? Eh, ¿Quién puede atreverse a decir jamás de quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién que se acabe? De nosotros también. Que se levante aquel que está abatido, que el que está perdido, que combata. ¿Quién podrá contener a al que conoce su condición? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana, y el jamás se convierte en hoy mismo. Entonces son poemas de Bertolt Brecht que de alguna manera están reflejando esto que nos dice Walter Benjamin, ¿no? Estas virtudes éticas, políticas, que son muy importantes justamente en las luchas que se avecinan, ¿no? De pronto del pasado nos llega una señal que requiere que reactivemos este tipo de virtudes, esta dimensión ética, ética política en la lucha de clases, ¿no? Eh, que está cruzada, por cierto, por una virtud central que es la virtud de la dignidad, ¿no? Entonces, de alguna manera estas tesis, dice Bolívar Echeverría, ¿no? Hasta cierto punto, y yo creo que le atina muy bien en esta particular, estas tesis sobre la historia son una especie de carta que Benjamin le escribe a Bertolt Brecht para exponerle algo que ya había planteado verbalmente en sus discusiones en Dinamarca o en la correspondencia que tenían, ¿no? Y sí, de alguna manera tiene razón, por supuesto, Bolívar Echeverría, están muy marcadas y muy influidas por Bertolt Brecht y este momento, digamos, muy militante que tiene Walter Benjamin cuando está dando discursos antifascistas en la Alemania fascista, eh, con obras como la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, ¿no? Que por ahí repasamos muy rápidamente. Habría tal vez que volver o volver en otro momento, ¿no? Pero es un ensayo denso donde hace una crítica al llamado arte aurático, ¿sí? Autónomo, el que va a devenir en el arte por el arte, y lo pone en contraste con la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, ¿no? Las potencias de la fotografía y el cine, ¿no? Diríamos ahora las potencias que también tiene Internet, ¿no? Pero abre toda una serie de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la de que el receptor se vuelva también productor, ¿no? Pero también va a decir Horkheimer y Adorno, polemizando con el propio Walter Benjamin y las ilusiones que se hace por esta potencia de la reproductibilidad técnica. Sí, pero también puede surgir la industria cultural enajenante, ¿no? Eh, sí, pero diría Walter Benjamin, pero con la necesidad de recuperar la experiencia y la narración. Entonces hay todo una serie de líneas que está abriendo en este texto Walter Benjamin, pero lo que me interesa subrayar es el final del texto, ¿no? Donde hace una crítica a la estética de la derecha fascista, ¿no? A la derecha enajenante y hegemónica, ¿sí? A una estética que pudiéramos decir que es la estética del shock, una estética donde ya casi no sentimos, ¿no? Una estética donde va a decir Walter Benjamin premonitoriamente, se ha vuelto goce estético la propia aniquilación humana. Ahorita pongo la cita, ¿no? ¿Y qué propones, Walter Benjamin? Politizar al arte, pero advirtiendo el riesgo de una reproductibilidad estética también enajenante, ¿no? Pero veamos cómo lo plantea el propio Walter Benjamin. Y yo digo que tiene relación con lo anterior, ¿no? Eh, está agarrando la idea de esta
idea del arte aurático, que se vuelve arte por el arte, y de pronto pone un ejemplo de una vanguardia artística que es importante en la Primera Guerra Mundial, los futuristas, y agarra una frase de ellos, ¿no? Hágase el arte y perezca el mundo, ¿sí? Dice el fascismo y lo está expresando justamente los futuristas que están celebrando la guerra, están celebrando las armas y todo esto, ¿no? Entonces, hágase el arte y perezca el mundo porque vamos a la guerra y la guerra es la que va a darnos las satisfacciones artística a una percepción sensorial transformada por la técnica. ¿Sí? Y dice premonitoriamente Walter Benjamin, ¿no? Su autoenajenación de la estética del fascismo, ¿sí? Ha alcanzado un grado tal que le permite vivir su propia aniquilación como un goce estético de primer orden. Fíjense, su autoenajenación ha alcanzado un grado tal que permite vivir su propia aniquilación de la humanidad como un goce estético de primer orden. De eso se trata en la estetización de la política puesta en práctica por el fascismo. ¿Sí? ¿De qué no está hablando Walter Benjamin? De la sociedad del espectáculo sádico o masoquista que hoy vivimos, ¿no? De lo que Rita Segato llamaría la pedagogía de la crueldad cotidiana y naturalizado, ¿no? Eh, de esto que muchos han dicho, ¿no? Ahora es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y él va a proponer la politización del arte. Y quiero retomar esta idea de politización del arte con las virtudes propiamente revolucionarias que él está reivindicando, ¿no? La cita completa dice así, y es muy, muy impresionante, ¿no? Hágase el arte y perezca el mundo, ¿no? eh, este es, al parecer, el momento culminante del arte por el arte. La humanidad, que fue una vez en Homero un objeto de contemplación para los dioses olímpicos, se ha vuelto ahora objeto de contemplación para sí misma. La humanidad se contempla a sí misma a través del arte. Pero ¿qué contemplamos, no? ¿Cómo nos contemplamos? Su autoenajenación ha alcanzado un grado tal que le permite vivir su propia aniquilación como un goce estético de primer orden. De esto se trata en la estetización de la política puesta en práctica por el fascismo. El comunismo le responde con la politización del arte. Pero es esto justamente lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos viviendo estéticamente es la contemplación de nuestra propia aniquilación como goce estético, ¿no? Esto es lo que cada vez se reitera más y más, ¿no? Nos están acostumbrando a el colapso, ¿no? Lo estamos viviendo y se nos repite una y otra vez, ¿no? Al punto que el propio Walter Benjamin va a decir, hay un shock, tantas experiencias no pueden ser procesadas y hay una especie de pérdida de la propia sensibilidad, ¿no? Que son síntomas muy actuales, ¿no? A ver si luego volvemos sobre el impacto del capitalismo digital en toda la cultura y van a ser estos, ¿no? La pérdida de la propia sensibilidad, ¿no? Pero yo lo conecto ahora con su propuesta misteriosa de politizar el arte. ¿Qué nos quieres decir con politizar el arte? Bueno, yo lo entiendo como promover estas virtudes políticas revolucionarias, ¿no? Cómo promoverlas, pues con nuestros ejemplos existenciales, ¿no? Con poesías y canciones brechtianas, revolucionarias, con cuentos, novelas, con películas, con música, con productos estéticos, con obras de arte en la era de la reproductibilidad tecnológica, ¿no?
tenemos que volver a transmitir a estos jóvenes que están siendo modelados por esta estética fascista, autoenajenada al punto de ser un goce estético, la propia aniquilación de la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que eh, transmitir otro tipo de arte, ¿no? Hacer nuestras antologías de arte, poesías, cuentos, novelas, canciones, cines, pinturas, ¿no? Todo lo que heredó nuestra generación, juntarlas y tratar de transmitirlas a las nuevas generaciones para que las recreen, para que las olviden si quieren, pero para que por lo menos quede como algo que les damos, ¿no? Hay que hacer nuevos productos ético-políticos estéticos, ¿no? Hacer el arte político, ético, ¿sí? Dar la lucha cultural como receptores, que nos volvemos autores, sí, en Internet. Hay que tomar TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, ¿no? Con nuestra ética política estética, porque de esto nos está hablando Walter Benjamin, ¿no? de, pero no, nos va a dar otras recomendaciones, ¿no? Nos va a dar, no, no se va a quedar en esto, o por lo menos yo lo traduzco así, ¿no? Muy bien, estas virtudes son muy importantes, pero estas virtudes tienen que ser la sustancia de un nuevo arte revolucionario o incluso del arte revolucionario del pasado que tenemos que rescatar. ¿Qué tal si algo que eso que viene del pasado, algo que viene de ese pasado, pues ilumina a las nuevas generaciones y les ilumina el presente para que luchen por otro futuro, ¿no? Pero eso es parte de esta lucha, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente tesis, ¿no? El verdadero rostro de la historia se aleja al galope. Solo retenemos el pasado como una imagen que en el instante mismo en que se deja reconocer, arroja una luz que jamás volverá a verse. La verdad se nos escapará. Estas palabras de Gottfried Keller caracterizan en la imagen de la histo- eh, con exactitud en la imagen de la historia que se hacen los historicistas. El punto en el que el materialismo histórico, a través de esa imagen, se abre paso. Irrecuperable, en efecto, es cualquier imagen del pasado que amenace desaparecer con cada instante presente que en ella no se haya dado por aludido. La buena noticia que trae jadeante el historiógrafo del pasado sale de una boca que acaso en el momento mismo de abrirse ya habla en el vacío. Lo importante de la historia se escapa y solo retenemos el pasado como una imagen. Entonces hay que agarrar imágenes dialécticas, les llaman, ¿no? Imágenes dialécticas del pasado que nos arrojan una luz porque van a desaparecer, ¿no? Nos revelan una verdad que se nos escapa. Y esa verdad que se escapa es la que caracteriza justamente la imagen de la historia que hacen los historicistas. A los historicistas se les van esas imágenes, ¿no? Pero no es la tarea del materialismo histórico. El materialismo histórico debe retener ese pasado que relampaguea y escapa. Debe atrapar esa verdad, esa imagen, ¿sí? Porque en esa imagen hay un pasado que nos llama. Otra vez, el pasado nos está llamando, ¿no? No se trata de hacer un relato que busque reproducir los hechos históricos, ¿no? Sino recuperar imágenes dialécticas, ¿no? Entonces yo estaba pensando qué libros nos dan imágenes dialécticas, ¿no? Imágenes dialécticas del pasado que nos conectan con las víctimas del pasado y me llegó como una imagen dialéctica la visión de los vencidos de León Portilla, por ejemplo, ¿no? Todos esos eh, imágenes poderosas donde estamos viendo la conquista y la colonización, ¿no? También me llegan, y es la propia intención del autor, imágenes
de Ricardo Flores Magón, este intento siempre de Ricardo Flores Magón de darle una forma literaria, una forma de imagen a todos los escritos, ¿no? Esta potencia con la que escribe, ¿no? También me llegó la imagen de este capitulito de la Revolución Ininterrumpida de Adolfo Gili, el capítulo sobre la comuna de Morelos, ¿no? Que es un capítulo realmente asombroso, ¿no? O me llegó también La Noche de Tlatelolco de Poniatowska, que a todos los que lo leímos nos conectó con esas víctimas del pasado, pero también nos hizo constelar con ellos, los recordamos, los sentimos presentes, ¿no? Entonces, digamos, Walter Benjamin es lo que está reivindicando, ¿no? No una actitud contemplativa que pretende relatar hechos, ¿no? No, lo que quiere es constelar, ¿no? Tenemos que agarrar imágenes del pasado, atraparlas, que brillen, que se conecten con el presente y que nos hagan, nos despierten la pasión mesiánica de cambiar el presente, ¿no? Siempre andar constelando, ¿sí? Y pone un ejemplo Logui, ¿no? Pone un ejemplo a Trotsky, ¿no? Cuando Trotsky está escribiendo La Revolución Permanente, incluso lo hizo cuando está escribiendo su escrito sobre 1905. Trotsky está constelando con el Soviet de 1905, con la Comuna de París, ¿no? O sea, siempre está conectando el momento histórico con momentos revolucionarios, ¿no? Habría que decir además que Trotsky mismo, cuando regresa en el 17 a la Revolución Rusa, tiene un papel muy importante en el Soviet de Petrogrado por su papel que tuvo en la Revolución de 1905, ¿no? O sea, el pasado se reactualiza en el presente, no solo con estas imágenes, sino con posturas políticas, ¿no? Entonces, otra tarea política que estaría derivando yo a partir de Walter Benjamin es hacer constelaciones, eh, agarrar imágenes poderosas del pasado, ¿no? Imágenes, figuras, figuraciones, símbolos de revolucionarios, de rebeldes, de insumisos, de personajes, de gestos, de gestas, y todos ellos que eh, a lo mejor se conectan con el presente, ¿no? Llevarlos a los oprimidos, llevarlos a las oprimidas, a los jóvenes, a los nuevos que han de regenerar el mundo, ¿no? Porque ¿cómo lo van a regenerar si no tienen una conexión con todo este pasado, ¿no? Entonces tenemos que darles este pasado, ¿sí? Eh, Sigo avanzando con estas tesis, ¿no? Entonces, creo que ya andamos metiéndonos en el universo de pensamiento de Walter Benjamin, ¿no? Dice él, articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como fue en concreto. Ese es el historicismo que él va a criticar, ¿no? Sino más bien adueñarse de un recuerdo semejante al que brilla en un instante de peligro, ¿no? Y ahorita vivimos muchos instantes de peligro, ¿no? Adueñarse de un recuerdo, ¿no? Recordar. Corresponde al materialismo histórico retener con firmeza una imagen del pasado tal como ésta se impone, de improviso, al sujeto histórico en el momento del peligro. El peligro amenaza tanto la existencia de la tradición como a quienes la reciben. Para una y para otros consiste en entregarlos como instrumentos a la clase dominante. En cada época es preciso intentar arrancar nuevamente la tradición al conformismo que quiera apoderarse de ella. El Mesías no viene solo como redentor, viene también como vencedor del anticristo. El don de atizar para el pasado, la chispa de la esperanza, solo toca en suerte al historiógrafo perfectamente convencido de que, si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros.
y ese enemigo no ha cesado de triunfar. Poderoso, eh, digamos, tesis, ¿no? Que vuelve, por cierto, sobre las imágenes dialécticas del pasado, ¿no? Otra vez, en contra de contar la historia tal como ocurrió, esa no es la tarea, ¿no? La tarea es adueñarse de un recuerdo en un instante de peligro, ¿no? eh, Adueñarse de un recuerdo como Zapata, que se adueña de la Virgen de Guadalupe, que la usó Hidalgo en su lucha por la tierra, ¿no? O como los neozapatistas recuperan la imagen de Zapata, ¿no? O como la rebelión del 99 estudiantil agarra todos los símbolos del 68. De hecho, hay que recordar que el 99 de esa huelga estudiantil fue casi efecto de la celebración de 30 años del 68, ¿no? ¿Cómo no querían que se repitiera, ¿no? Porque eso es esas son las imágenes del pasado que de pronto volvieron al presente e irrumpieron, ¿no? Entonces, esa es, dice Walter Benjamin, la tarea, ¿no? Él dice el historiador, yo diría del militante, ¿no? Esos momentos de peligros donde se rememora una imagen del pasado, la rebelión de Espartaco, y pone, lo vi el ejemplo de la lucha de los propios espartaquistas, que no por casualidad se llamaron espartaquistas, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? De atizar para el pasado la chispa de la esperanza, ¿no? Y la chispa de la esperanza va a venir de una imagen del pasado que irrumpe en el presente y alimenta la lucha, ¿no? Entonces, esa lucha por el pasado revolucionario, redentor, eh, se le tiene que quitar al historicismo conformista, ¿no? O sea, también hay que romper con esta historia conformista, esta historia de ídolos de bronce que quedan ahí muertos, ¿no? No, no están muertos, están vivos si nos dicen algo, ¿no? Está también esta imagen muy potente de el Mesías no solo viene como el Redentor, ¿no? Acuérdense que el Mesías es esta irrupción de las clases trabajadoras, esta irrupción revolucionaria de las clases trabajadoras, ¿no? Que es redentor del presente y del pasado para un futuro mejor, ¿no? Pero también viene como vencedor del anticristo, y recuérdense que el anticristo es justamente el fascismo, ¿no? Y justamente estamos en estas luchas, ¿no? El propio fascismo está elaborando su versión de la historia, ¿no? Nos está elaborando a nosotros eh, sin que nosotros tengamos también nuestra propia capacidad de elaborar nuestra propia imagen, ¿no? Dice Lowey, obviamente está rechazando una concepción historicista, positivista, eh, que al final de cuentas es una historia que refuerza la visión de los vencedores, ¿no? Eh, Estos vencedores que siempre cuentan la historia a su modo, ¿no? Pero esa historia de los vencedores, contada y real, nunca es definitiva, siempre puede haber este momento de peligro, ¿sí? Este momento de peligro para las clases sociales que se enfrenten, donde desde el pasado se puede llegar a una imagen que irrumpa en el presente y que le devuelva a la historia su dimensión de subversión, ¿no? Eh, entonces, claramente, Benjamin está en contra de esta historiografía progresista, eh, donde, digamos, solo se va a contar la historia de los vencedores, ¿no? Atizar el pasado, ¿no?
yo estaba diciendo, bueno, ¿y qué obras pueden atizar el pasado? Y bueno, aquí hay algunas, ¿no? Eh, y Paco Ignacio Taibo reescribiendo la historia, ¿no? Y en efecto, la está reescribiendo desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva oficial, etcétera. A lo mejor alguien dice, no me gusta cómo la escribe. Está su libro El 68, muy bueno. Ese libro, Irapuato, mi amor, me gusta mucho porque son luchas de trabajadores cuando estaba haciendo folletitos de luchas de los trabajadores, que ahora no sé si se hacen, pero él escribió en su fase sindicalista muchos folletitos sobre esto, ¿no? Historia de los bolcheviques, de Pancho Villa, Doña Austolia, también son cuentos obreros en realidad, ¿no? Si ven un poquito por ahí, es una fábrica asediada, ¿no? Entonces, sí, necesitamos relatos, necesitamos recordar estas luchas, contar estas luchas que ocurrieron, ¿no? Eh, Creo que voy avanzando hacia el final de esta parte, ¿no? Pero vamos siguiendo leyendo a Walter Benjamin y luego lo estamos comentando, ¿no? Eh, vuelve sobre la cuestión de los vencedores y los bienes culturales como documentos de barbarie. Todo documento de cultura es documento de barbarie porque viene de la derrota, ¿sí? De los oprimidos, ¿no? Bueno, pero dice así Walter Benjamin. Fustel de Coulanges recomienda al historiador que quiere revivir una época olvidar todo lo sucedido a continuación, o sea, después de la época, ¿no? Mejor no se podría identificar al procedimiento con el que ha roto el materialismo histórico. Es un procedimiento de empatía. Su origen está en la apatía del corazón, la sedia que no se atreve a adueñarse de la imagen histórica auténtica que relumbra fugazmente. Los teólogos medievales vieron en ella el origen profundo de la tristeza. Flaubert, que algo sabía de ella, escribió: pocos adivinarán cuán tristes se han estado ser para resucitar a Cartago. La naturaleza de esta tristeza se esclarece cuando se pregunta con quién empatiza el historiador historicista. La respuesta resulta inevitable: con el vencedor. Y quienes dominan en cada caso son los herederos de todos aquellos que vencieron alguna vez. Por consiguiente, la empatía con el vencedor resulta en cada caso favorable para el dominador del momento. El materialista histórico tiene suficiente con esto. Todos aquellos que se hicieron de la victoria hasta nuestros días marchan en el cortejo triunfal de los dominadores de hoy, que avanzan por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo. Y como ha sido siempre la costumbre, el botín de guerra es conducido también en el cortejo triunfal. El nombre el nombre que recibe habla de bienes culturales, los mismos que va a encontrar el materialista histórico, un observador que toma distancia, porque todos los bienes culturales que abarca su mirada, sin excepción, tienen para él una procedencia en la que no se puede pensar sin horror. Todos deben su existencia no solo a la fatiga de los grandes genios que lo crearon, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y así como este no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de la transmisión a través del cual los unos lo heredan de los otros. Por eso el materialista histórico se aparta de ella en la medida de lo posible. Mira como tarea suya la de cepillar la historia a contrapelo. Es una de las tesis más ricas de, de este texto. Entonces, otra vez, la crítica al historicismo, ¿no?
revivir una época y olvidar lo que ocurrió después. Pero con eso el historicista rompe con el materialismo histórico, ¿no? Y es que el historicista actúa con este procedimiento de empatía, que no es más que apatía, que no es más que tristeza, que no es más que la tristeza de que estás empatizando con los vencedores, ¿no? Eh, que han tomado los hechos como su botín de guerra, ¿no? Y por eso ese botín de guerra que son los bienes culturales son documentos de barbarie, ¿no? Toda, fíjense qué idea de Walter Benjamin, gran parte de la cultura que recibimos, sí, gran parte de la cultura que recibimos son documentos de barbarie, ¿no? Son documentos levantados sobre la opresión, la esclavitud, el horror, la muerte de las víctimas, ¿no? Y el, y lo que tenemos que hacer es distanciarnos de ellos, ¿no? Por supuesto, no celebrar esa barbarie, ¿no? Más bien denunciar la barbarie, ¿no? Denunciar que detrás de eso hay una historia de opresión, hay una historia de sufrimiento, ¿no? Y hacer eso es cepillar la historia a contrapelo, ¿no? O sea, hacer una historia contra la historia de los vencedores, ¿no? Y contando, sí, contando la historia de los vencidos, rescatando estas imágenes dialécticas subversivas, porque a lo mejor recordando sus batallas pueden irrumpir en el presente en los momentos de peligro y crear iluminaciones, ¿no? Eh, yo recuerdo que en alguna de estas presentaciones había visto cómo justamente eh, AMLO, López Obrador, había buscado apropiarse de nuestros muertos, ¿no? Sí, a Zapata todos los días, celebrando el año de Flores Magón, el año de Zapata, reivindicando a Revueltas, recordando a Adolfo Gili, en todo momento queriéndonos expropiar el pasado, o sea, volver a los muertos del pasado en muertos cuando están vivos, ¿no? Cuando están vivos y pueden interpelar al propio AMLO, ¿no? Entonces, recuerdo alguna vez haber convocado a los fantasmas revolucionarios que el propio AMLO convocaba, pero para que le contestaran a AMLO, ¿no? Sí, ¿qué le diría Flores Magón, ¿no? ¿Qué diría el más radical anarquista magonista, el que cuestionó la traición de la Revolución Mexicana, ¿no? El que rechazaba a los jefes y las jerarquías, el Estado, el ejército, ¿no? El que rechazaba a los caudillos presidencialistas, estatalistas, ¿no? Eh, bueno, estoy seguro que le diría algo así, porque además lo escribió, ¿no? Es estúpido derribar a un tirano para encumbrar a un hombre bueno, pues el hombre deja de ser bueno desde el momento en que aspira a gobernar a sus semejantes, ¿no? ¿Qué le diría Zapata y Villa a un gobierno que no apoya a sus herederos actuales, que luchan contra el despojo que supone el extractivismo y las obras de infraestructura que el gobierno actual impulsa, ¿no? Eh, que la tierra es libre para todos, libre, sin capataces y ni amos, ¿no? Eh, ¿Qué le diría a Revueltas, que alguna vez también lo anduvo reivindicando el propio López Obrador, ¿no? ¿Qué le diría a Revueltas, que veía al gobierno mexicano como al que deseaba justamente organizar la cabeza política del proletariado? eh, ¿Qué le diría a un gobierno que busca descabezar justamente al proletariado, ¿no? Un gobierno que pensaba que la corrupción era el principal problema, olvidándose de la explotación capitalista, ¿no? Que genera necesariamente desigualdad, pobreza, ¿no? Que dejaba que el imperialismo siguiera saqueando nuestras riquezas, ¿no? O sea, interpelar, ¿no? Eh, ¿qué le diría Adolfo Gili, que cuando muere
el propio López Obrador lo celebra, es de los nuestros, ¿no? Dice López Obrador. Pero, ¿qué dijo Gili de López Obrador, ¿no? Él dijo claramente, es un neoliberalismo al que le agrega políticas asistenciales, ¿no? Lo cual puede ser todavía una caracterización de este mismo gobierno de la llamada 4T, ¿no? Y hubo un momento donde el propio AMLO quiere agarrar a Trotsky, ¿no? Si te trata de decidir, dijo en alguna de sus conferencias, sobre qué dirigente de izquierda en Rusia me llama más la atención, diría Trotsky, ¿no? Bueno, pero ¿qué diría Trotsky de la revolución permanente, ¿no? Que estaba en contra de los etapismos históricos, ¿no? O de las ilusiones reformistas de civilizar al capitalismo, ¿no? ¿Qué diría Trotsky, que hablaba de una revolución como irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos, ante un caudillo que pactó la presidencia para detener el estallido revolucionario, ¿no? O sea, eh, poner a los muertos, a cepillar la historia a contrapelo, ¿no? Esto es lo que diríamos, ¿no? Cepillar la historia a contrapelo, no unirnos al cortejo triunfal, ¿no? Colocarnos a contracorriente de la versión oficial, oponiendo la tradición de de los oprimidos, ¿no? Se trata de una postura política, de luchar a contracorriente, ¿sí? Eh, entonces, esto, dice Lowy, también por supuesto tiene que ver con estas preguntas al obrero que lee de Brecht, ¿no? Esta historia donde desaparecen los protagonistas de la historia, ¿no? Lowy mismo pone como ejemplo de cepillar la historia a contrapelo todas las luchas en contra de las llamadas celebración del descubrimiento de América, ¿no? Digamos, esas estatuas derribadas, esas marchas que se hicieron, ¿no? Porque justamente lo que están haciendo es cepillando la historia a contrapelo, ir a contracorriente, ¿no? Rechazando a los cortesanos que se identifican con los vencedores, ¿no? Poniendo en evidencia que los documentos de cultura son documentos de barbarie, pero poniéndolo en evidencia con actos subversivos, ¿no? Ya estoy terminando esta parte, ¿no? Creo que esta es la última, que también es muy importante, ¿no? Es muy importante, es muy política esta de promover el estado de excepción de los oprimidos, ¿no? La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que ahora vivimos es en verdad la regla. El estado de excepción, por cierto, es esta institución fascista, ¿no? Donde todos los derechos liberales y democráticos son suspendidos, ¿no? Entonces él está hablando él está viviendo el estado de excepción, una guerra, ¿no? No hay derechos, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, parece una excepción, ¿sí? Es un momento nada más el estado de excepción, pero dice, los oprimidos lo viven como regla, lo vivimos, ¿no? El concepto de historia al que llegamos debe resultar coherente con ello, ¿sí? Coherente con ello. O sea, en la historia hemos vivido las dictaduras de las clases gobernantes que siempre nos han mantenido en un estado de excepción, en un estado donde siempre estamos explotados, enajenados, dominados, reprimidos, ¿no? Entonces dice, promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como tarea nuestra, ¿sí? Tenemos el estado de excepción fascista, pero la tarea de los trabajadores es promover el verdadero estado de excepción, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. La oportunidad que éste tiene está en parte no insignificante, en que sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como norma histórica. El asombro ante el hecho de que
las cosas que vivimos sean aún posibles en el siglo XX, no tienen nada de filosófico. No está el comienzo de ningún conocimiento a no ser el de que la idea de la historia de la cual proviene ya no puede sostenerse. ¿Sí? Entonces, vivimos el estado de excepción que nos ha impuesto el fascismo, eh, y nuestra tarea es promover el verdadero estado de excepción que mejorará nuestra posición, porque estaremos justamente en el centro de la lucha de clases, estaremos combatiendo el fascismo, eh, que está desnudándose y está rompiendo todas las reglas de convivencia, ¿no? Entonces, de convivencia pacífica bajo este estado burgués, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? La lucha de clases, disputar el poder del Estado para eh, o mantener el sistema o para cambiarlo, ¿no? Pero esa es un poco la tarea que se está promoviendo, ¿no? Si la clase dominante impone un estado de excepción fascista, la tarea de la clase obrera debe promover el verdadero estado de excepción, que es el que sirve a la clase oprimida contra los opresores. Por eso ello va a mejorar nuestra posición en la lucha de clases, ¿no? Entonces, el estado de excepción fascista tiene la oportunidad de imponerse porque sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como norma histórica, ¿no? Estás interrumpiendo el progreso, ¿no? Eh, el progreso va hacia la democracia, ¿no? Verlo como regresión de que las cosas que vivimos sean aún posibles en el siglo XX no tiene nada de filosófico, ¿no? En realidad, el propio progreso es eh, el que está alentando el estado de excepción, ¿no? Entonces, digamos, Walter Benjamin tiene estas dos concepciones de la historia, ¿no? La doctrina progresista de los opresores, pero también está la doctrina progresista de ciertos marxismos, ¿no? Socialdemócratas o comunistas, ¿no? Eh, pero está la doctrina de los oprimidos que sufren la violencia de los vencedores. Los oprimidos viven el estado de excepción permanente como poder dictatorial, que obviamente está remitiendo al fascismo, ¿no? Al Tercer Reich, ¿no? Eh, Va a decir Louis, bueno, pero de alguna manera pierde algo del fascismo, ¿no? La administración total, el totalitarismo, ¿no? Eh, sí, porque en realidad lo que está tratando de ligar Walter Benjamin es el estado de excepción con la propia concepción progresista que tienen los fascistas, ¿no? Y en ese sentido, el estado de excepción que está planteando Walter Benjamin es un estado de excepción utópico, ¿no? Que está prefigurando rebeliones y levantamientos que irrumpan el cortejo triunfal de los vencedores, ¿no? Pero en realidad lo que en el fondo hay es una crítica al Estado liberal y las ilusiones de una democracia, cuando en realidad lo que estamos viviendo es una dictadura de clase, ¿no? Y otra vez, ¿no? Para ir terminando, para Walter Benjamin todo está politizado, todo es batalla contra el fascismo, ¿no? Todo está en disputa, incluso, por supuesto, el mundo espiritual y cultural. Por eso, hacer política revolucionaria es recordar, valorar, promover virtudes revolucionarias, ¿no? Hacer historia a contrapelo, disputando el relato de los vencedores con imágenes dialécticas del pasado. Elaborar una ética y una estética revolucionaria.
¿Qué pasó? ¿Ya nos escucha? Hola, hola, ya regresé. Bueno, pues ya terminamos esta parte. Algunos comentarios, si quieren comentar algo. Hemos terminado la mm, segunda sección. Nos falta la tercera y cuarta. La tercera es breve porque es la imagen del progreso, la crítica al progreso. Claro que hay que detenerse en esa crítica al progreso. La cuarta es más interesante porque ahí vuelve sobre el tiempo mesiánico, ¿no? Vuelve a complejizar la visión del propio marxismo, ¿no? Entonces, Álvaro, ¿sí? ¿Quieres comentar? Sí, se toma la palabra. Álvaro, estás levantando la mano. Bueno, a lo mejor no puede tomar la palabra. Y aquí está esto, Sí, por fin lo sí ha tengo. de tener problemas técnicos. A lo mejor sí. Bueno, a ver si ahorita Álvaro. Carlos, Luis, ¿tú quieres comentar algo? vi también a Carlos Zaragoza levantar la mano, pero no sé si era algo distinto. Ya está Álvaro por ahí otra vez, pero bueno, como digas, Em, si está Álvaro disponible, pues Álvaro, a lo mejor no has conectado tu micrófono. Bueno, vamos a ver si ahorita se conecta y si quieres tú, Luis. bueno, sí, un poco breve, espero. Sí, bueno, primero mis agradecimientos, Andrés. Muy redonda tu plática de hoy y además con mucha dosis de actualidad para abordar temáticas que ya están presentes y van a estar cada vez más presentes en el cortísimo plazo, como puede ser el tema de el fascismo, digamos, ¿no? Y como problemática mundial, pues va a haber eventos mundiales, incluso este del fascismo, pues hasta se pospuso por problemas de alguna crisis ecológica en Brasil, pero pues entiendo que se sigue insistiendo y que conviene discutir pues de manera muy profunda, muy dedicada, porque creo que se puede usar para distintos fines. Esta temática del fascismo, digo, para mí está bastante más que obvio que efectivamente hay intencionalidades de utilizar estos fenómenos de derechización, de violencia de la derecha y también pues las expresiones propiamente fascistas como para construir ánimos de colaboración con el progresismo. Y que en este caso, por progresismo, pues me refiero a los gobiernos progresistas, que eventualmente tú ahí podrías ayudarme a clarificar si el progresismo del que has estado hablando a partir de Walter Benjamin tiene familiaridad o es lo mismo para denotar a los gobiernos latinoamericanos o incluso socialdemócratas en otras partes del mundo, ¿no? Y por supuesto que también el fascismo puede ser usado, la temática, pues, la problemática, como para estas últimas cuestiones que señalas de construir nuestro estado de excepción. ¿Eh? Entonces, complicado porque habla de toda una finura en el rollo de la política y donde, bueno, buena parte de la izquierda, no solo la estalinista,
socialdemócrata tradicional, coquetea con estas ideas de un fascismo que ayuda a colaborar con gobiernos progresistas, eh, y de adoptar una política seguidista, ¿no? Entonces, muy importante eso. Bueno, yo aludo a algunas cuestiones que me sugiere la exposición. Entonces, perdón si tiene una reflexión muy ligada a mis propias preocupaciones, pero pues ni modo, es lo que me sugiere la exposición del día de hoy, ¿no? Hay compañeros de una vertiente del trotskismo, no recuerdo cuál, pero están presentes acá en México, creo que sobre todo en Puebla, disculpen si por ahí me equivoco, pero que hablan de que el estalinismo ya desapareció. Incluso creo que también en una vertiente más cercana, o la nuestra, de pronto no está clara el análisis del asunto cuando se habla de que la desaparición del PQS, de la propia Unión Soviética, hablan de la debacle del estalinismo. Y yo, bueno, soy de una idea muy distinta. Sí creo que es muy importante el que ya no existe ese aparato eh, que se reproducía en los distintos países siguiendo los dictados del PQS y de Stalin mismo. Es importante, pero eso está muy lejos de hablar de una debacle del estalinismo si uno lo analiza más allá del aparato, de los aparatos del Partido Comunista que se disuelve. Eso acaba con el estalinismo del Partido Comunista Mexicano. Pues digo, pues mal, al contrario. Si uno ubica las concepciones teóricas, pues uno dice el etapismo está más presente que nunca en esa idea eh, ilusoria de que estamos atravesando primero la etapa de la transición a la democracia y ahora ya la democracia llegó con el arribo de AMLO al poder, ¿no? Entonces, ese tipo de sutilezas del asunto se convierten en algo muy importante. Igual que se puede, la misma lógica se puede usar para el PRI, el caso del PRI, que de pronto también coincide con esas concepciones etapistas y donde ahora, en la actualidad, uno no puede irse con un análisis fenomenológico aparatista de que como el PRI está a punto de desaparecer como estructura partidaria, a lo mejor no lo hace, pero está en esa tesitura. Ya desapareció las maneras de ser priista que están perfectamente sedimentadas en toda una cultura nacional, política nacional, y es de lo que habla. Estas imágenes son positivas y son negativas de las que nos hablaste hoy. Bueno, entonces, en tercer lugar, este asunto de la teología de la liberación y el mesianismo. Digo, qué bueno que haces polvo a todo lo que mencionaste con AMLO y demás. Creo que de manera muy acertada, pero también falta abordar ese análisis para efectos de gentes como Dussel. Dussel, que primero se va es seguidor del mesianismo, del zapatismo, y de pronto se arrepiente y se va al mesianismo acá de la 4T. Y entonces yo tengo dudas de que la teología de la liberación de la que hablamos nosotros o de la que hablaría Lowy es la misma de la que habla Dussel. Creo que habría que ser más claros en ese análisis
y donde creo yo que, digamos, de pronto podemos caer en tentaciones de hacer concesiones a la reivindicación de la religión en su dimensión de opio del pueblo, no la dimensión liberadora de la que hablabas ya en algunas sesiones, ¿no? Como el resguardo espiritual de las poblaciones y demás, ¿no? Entonces ahí creo que hay otro tema interesante. Otro que nada más menciono de paso, el de la libertad. Nos robaron ese concepto en toda la Guerra Fría y nos lo siguen robando los socialistas, la izquierda, el marxismo, somos contrarios a la libertad y permitimos que lo hicieran, ¿sí? Porque nos confundían con una vertiente stalinista que pues ciertamente eh, 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 hacía lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, me llamó, todas las tesis me encantaron, tengo que revisarlas con cuidado, pero por lo pronto quiero señalar que me encantó la tesis 4, ¿sí? Que hasta donde la entiendo es como una suerte de sedimentación de imágenes, de personajes del pasado, como se dice, que permanecen en el imaginario de la gente de una manera muy profunda y que permite incluso entender esto que alguien el día de ayer, bueno, me tocó ayer escucharlo a partir de alguna declaración del gobierno mexicano frente a Estados Unidos, donde le enseña cuál era el mapa del territorio nacional, de tal manera que pues parece ser toda una ofensiva mexicana que el comentarista aplaude, lo ve como una genialidad de recurrir a estas imágenes que sin plantear una belicosidad, porque a quién se le va a ocurrir pensar en recuperar de inmediato el territorio, pero una jugada política, jurídica que le da en la torre a Estados Unidos en su reivindicación del derecho internacional que aplica cuando le conviene, pero no lo aplica cuando la modernidad jurídica habla de que esos tratados, hablo de la pérdida del territorio nacional, eh, pues con la juridicidad moderna establecida ya y aceptada por todo el mundo, pues hablaría de que ese convenio es totalmente ilegal, totalmente inválido en la medida en que fue realizado con ocupación militar en este caso, de Estados Unidos. Ese es un asunto, pues, bien interesante que ilustra estas cosas que has advertido. También, por ejemplo, para el caso de Argentina, y que forma parte de la discusión que tenemos, porque Argentina en algunos casos es ejemplo, no ejemplo a seguir, sino ejemplo para analizar, discutir lo que pasa. Y ahora con las elecciones, las segundas, después de lo de Milei, el triunfo de Milei, pues de nueva cuenta hay, pues no sé si se puede juzgar como derechización, pero hay gentes como Julio Gambina que habla de que para explicar la repetición de los votos hacia la derecha, que habla de un cambio profundo de la subjetividad social, así le llama, ¿eh? Cambio de la subjetividad social, pero lo ve de una manera que pareciera una subjetividad que cambia de manera mecánica, automática, a partir de los cambios del capital y de sus regímenes de acumulación. Y uno dice, no, discúlpame, pero la subjetividad se construye de esa manera, pero también, sobre todo, con la intervención de los propios actores. ¿Sí? Los propios actores, organizados y no organizados, interpretamos
lo hacemos propio, lo modulamos, lo modificamos y actuamos construyendo esas subjetividades. Es una manera de Gambina de excusar y de no ser autocrítico con las cosas que han sucedido en Argentina con el progresismo argentino. ¿Ah? Entonces, bueno, lo mencioné nada más, ¿no? Y finalmente, no, pues creo que ya el estado de excepción, como pregunta, Andrés, eh, ¿cómo fue? No es, digamos, es casual que se le haya llamado progresismo a los fenómenos políticos de gobierno que hemos estado viviendo últimamente, o es en atención a esta concepción del progresismo que tiene que ver con las ideas de Walter Benjamin, ¿no? ¿De qué manera debemos juzgar este progresismo? En fin, gracias. Sí, muy bien, Luis. La cuestión del progresismo como crítica de Walter Benjamin a toda una concepción de la historia, eh, la, la abordamos en la próxima, ¿no? Justamente lo que las próximas tesis es una visión crítica del progresismo donde yo digo que a veces a lo mejor hay un progresismo oculto, incluso en los que critican el progresismo, ¿no? Porque la mirada de Walter Benjamin es muy, muy radical, ¿no? Pero la vamos a ver en primero su visión y luego ya más en detalle cuando veamos sus idea de la historia con estos, con el tiempo mesiánico, ¿no? Pero sí, dejamos pendiente, eh, digamos, para contestar rápidamente eso, Walter Benjamin es feroz crítico del progreso de todas las formas de progresismo, ¿no? Y eso incluye variantes marxistas del progresismo, ¿no? Por eso digo que a veces los críticos del progresismo, e incluso siendo marxistas, a lo mejor tienen una huella progresista todavía, ¿no? Pero lo veremos la próxima. Y gracias por los comentarios. Álvaro, ¿querías comentar algo? Ya te vimos por ahí. Si conectas el... No, no se escucha. Tienes que conectar el micrófono, Álvaro. No escuchamos. No. Bueno, parece que no se pudo conectar, Álvaro. Eh, bueno, ¿qué tal si lo dejamos así? Castor, está emocionante donde estás. Me gustaría estar ahí. No, pero bueno, un abrazo. Eh, seguimos la próxima. Nos vemos la próxima. Seguramente terminamos. Patro, un Gracias, abrazo. gracias. Carlos, un Excelente. abrazo Dale, también. Nos saludos, hasta vemos. luego. Hasta Un luego. Gracias, abrazo. un abrazote a todas y a todos. Un abrazo, Andrés. Sale.